El día que papá murió, Madrid se ahogaba en la peor lluvia de otoño que jamás había visto. Era casi teatral, como si el tiempo supiera que algo trascendental había ocurrido y decidiera conmemorar la ocasión. Yo estaba en el pasillo del hospital, con los zapatos chirriando sobre el linóleo, mientras mi hermano Esteban hablaba en susurros con el médico de papá. Incluso a distancia, pude ver cómo los hombros de Esteban se relajaban a medida que avanzaba la conversación. Me pareció extraño. Nuestro padre acababa de morir, y sin embargo mi hermano parecía estar cerrando un negocio. «Javier, deberíamos irnos», dijo Esteban, acercándose con ese paso de ejecutivo que había perfeccionado durante sus años en el IE. «Tenemos que llamar a mamá y empezar a organizar todo». Mamá había estado demasiado destrozada para ir al hospital. Después de 42 años de matrimonio, ver a papá deteriorarse por un cáncer de páncreas le había roto algo por dentro. Asentí, siguiendo a Esteban hasta su Land Rover, preguntándome en qué momento exacto mi hermano mayor se había autoproclamado director general de la familia. Las 2 semanas siguientes pasaron como un borrón de preparativos para el funeral, parientes lejanos ofreciendo tortillas y empanadas, y mamá mirando ausente el sillón vacío de papá. El viejo chalet en Mirasierra parecía demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo. Esteban se alojó en un hotel en el centro a pesar de mis protestas de que había sitio de sobra en la casa familiar. «Necesito espacio para ocuparme de los asuntos de papá», había dicho, tecleando en su portátil. Los asuntos de papá. Ferretería Herrera e Hijos llevaba 3 generaciones en nuestra familia. Lo que había empezado como una única tienda en 1947 se había convertido en una cadena de 27 ferreterías por toda Castilla y León. Papá la había construido con manos encallecidas y la terca creencia de que la calidad y el servicio al cliente todavía importaban en la era de las grandes superficies. Yo había trabajado allí los veranos desde los 15 años, aprendiendo el negocio desde abajo, mientras que Esteban siempre había encontrado excusas para estar en otro sitio. La lectura del testamento se fijó para un martes lluvioso, exactamente 17 días después del fallecimiento de papá. Llegué temprano al despacho del señor Jiménez, ayudando a mamá a salir del coche y guiándola a través de los charcos que reflejaban el cielo gris. Esteban ya estaba allí, tomando un café y mirando su móvil. «Margarita, Javier», nos saludó el señor Jiménez, con la papada colgando bajo una sonrisa compasiva. «Por favor, tomen asiento. ¿Empezamos?» Los primeros minutos fueron el procedimiento estándar. Efectos personales, la casa, la seguridad financiera de mamá. Todo como se esperaba. Pero entonces el señor Jiménez se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Respecto a Ferretería Herrera e Hijos, Haroldo hizo algunos cambios significativos en sus disposiciones anteriores. Sentía a mamá tensarse a mi lado. La totalidad del negocio, incluyendo todos los activos, propiedades y el control operativo, pasarán a Esteban Herrera, con efecto inmediato. La habitación se tambaleó. Miré a Esteban, esperando que estuviera tan sorprendido como yo, pero su rostro no delató nada, ni sorpresa, ni siquiera un atisbo de emoción. «Tiene que haber un error», dije, con una voz que sonaba lejana a mis propios oídos. «Papá siempre dijo que llevaríamos el negocio juntos. Ese era el plan desde que éramos niños». El señor Jiménez se removió incómodo. «Me temo que no hay ningún error, Javier. Los cambios se hicieron hace aproximadamente 3 meses, cuando Haroldo estaba...». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuando ya estaba bastante enfermo. 3 meses atrás, cuando papá tomaba tanta morfina que apenas nos reconocía. Cuando Esteban se había vuelto de repente tan atento, pasando horas a solas con papá en su dormitorio. ¿Hiciste tú esto?». Me volví hacia Esteban, sin importarme que mi voz se hubiera elevado. «¿Lo manipulaste mientras estaba drogado hasta las cejas?». «Javier», me regañó mamá, aunque a su voz le faltaba convicción. Esteban dejó su taza de café con una calma deliberada. Papá tomó su decisión con la cabeza despejada. Sabía que yo tengo la visión empresarial para llevar a Herrera e Hijos al siguiente nivel. Tú eres demasiado tradicional, demasiado anclado en la forma de hacer las cosas de papá. Eso es porque la forma de papá funcionaba. La gente confía en nosotros porque no somos otra corporación sin rostro. La gente confía en una marca que ofrece consistencia y valor.
replicó Esteban. El negocio necesita evolucionar, y papá reconoció que yo soy el único que puede hacer que eso suceda. El señor Jiménez carraspeó de nuevo. Hay una disposición adicional. Javier tiene derecho a continuar como gerente regional de las tiendas de la zona norte, con el mismo salario y beneficios que disfruta actualmente. Solté una risa amarga. Así que me han degradado a un puesto intermedio en mi propio negocio familiar. ¡Qué generoso! Es un buen puesto, Javier, dijo Esteban, con un tono exasperantemente razonable. Seguirás involucrado, solo que no a nivel estratégico. Es lo mejor para la empresa. Lo mejor para la empresa, repetí. Nunca te ha importado la empresa. Ni siquiera has trabajado un solo día en la tienda. Precisamente por eso soy la elección correcta, dijo Esteban, inclinándose hacia adelante. No estoy emocionalmente atado a modelos de negocio anticuados. Veo a Herrera e Hijos por lo que podría ser, no por lo que fue. Mamá me puso una mano temblorosa en el brazo. Por favor, chicos, vuestro padre no querría esto. Pero yo sabía que no era así. Papá no habría querido nada de esto. El papá que yo conocía, el que me enseñó a hacer un corte a inglete perfecto cuando tenía 10 años, el que se sabía el nombre de cada empleado y los cumpleaños de sus hijos, nunca le habría entregado el trabajo de su vida a alguien que lo veía como nada más que cifras en una hoja de cálculo. Me levanté, casi tirando mi silla. Esto no ha terminado, Esteban. Tuvo la audacia de parecer decepcionado conmigo. No hagas esto más difícil de lo necesario, hermanito. Ayudé a mamá a levantarse, y nos fuimos sin decir una palabra más. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo permanecía cubierto y amenazador. Mientras caminábamos hacia el coche, noté que los hombros de mamá temblaban ligeramente. Lo siento, susurró. Tu padre no era el mismo esos últimos meses. Debería haber prestado más atención a lo que Esteban estaba haciendo. No es tu culpa, mamá. Le apreté la mano. Pero no voy a dejar que destruya todo lo que papá construyó. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi dormitorio de la infancia, repasando los últimos meses en mi cabeza, los convenientes viajes de negocios que me habían mantenido alejado de la cabecera de papá, los cambios repentinos en nuestros proveedores que Esteban había impulsado mientras yo no estaba, las llamadas telefónicas susurradas que terminaba abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación. No había sido oportunismo, había sido calculado. Mi hermano había estado planeando esto durante meses, quizás años, esperando el momento perfecto para tomar lo que siempre se nos había prometido a ambos. Hacia las 3 de la madrugada, me encontré en el despacho de papá en casa, rodeado de archivadores llenos de registros comerciales de los que insistía en guardar copias en papel, a pesar de las protestas de Esteban. Pasé los dedos por las carpetas, recordando cómo papá solía decir: «Los ordenadores fallan, hijo, pero el papel recuerda». Quizás el papel recordaría algo que Esteban quería que se olvidara. Al amanecer, tenía un plan. Si mi hermano quería jugar sucio, descubriría que yo no era el pelele que él creía. Herrera e Hijos también era mi derecho de nacimiento, y lucharía por él con todo lo que tenía. Me presenté a trabajar el lunes siguiente en nuestra tienda insignia en el barrio de Salamanca, la que papá había renovado con cariño a partir de un antiguo taller junto al Manzanares. Las vigas de madera y el ladrillo visto tenían carácter, algo que Esteban probablemente consideraría ineficiente muy pronto. El personal me observaba con ojos preocupados mientras yo atravesaba la tienda. Las noticias corrían rápido en los negocios familiares. «Buenos días, señor Herrera», dijo Diana, que llevaba en la caja desde antes de que yo pudiera conducir. «Sentimos mucho lo de su padre». «Gracias, Diana. Y por favor, sigue siendo solo Javier». «No es lo que he oído», murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera al pasar. La puerta de mi despacho, la que tenía Javier Herrera, director general, grabado en el cristal esmerilado, ya había sido modificada. Un cartel de papel que decía «Gerente regional, zona norte», estaba pegado sobre mi antiguo título. Sutil, Esteban. Apenas me había acomodado en mi silla cuando sonó mi teléfono. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. «Me alegro de que hayas venido», dijo sin preámbulos. «Te estoy enviando por correo el nuevo organigrama. Habrá una reunión de toda la empresa el jueves para anunciar los cambios». «¿Qué cambios aparte de mi degradación?».
Esteban suspiró como si yo estuviera siendo difícil. No es una degradación, Javier. Es un movimiento lateral para enfocar tus habilidades donde son más valiosas. Estamos reestructurando para mejorar la eficiencia en todas las sucursales. Reestructurando. El eufemismo corporativo para destripar lo que funciona. Y supongo que dirigirás las cosas desde tu despacho de lujo en la Castellana. De hecho, voy a convertir el antiguo despacho de papá aquí en la nueva sede. Quiero estar presente durante la transición. Mi agarre en el teléfono se tensó. El despacho de papá se había conservado exactamente como él lo dejó, desde la colección de herramientas manuales antiguas en la pared hasta la gastada silla de cuero donde me había enseñado todo lo que sabía sobre el negocio. A mamá no le va a gustar eso, dije, sabiendo que a Esteban no le importaría. Mamá entiende que los negocios evolucionan. Ha aceptado que empaquete sus objetos personales este fin de semana. Por supuesto que sí. Mamá todavía flotaba por sus días en una neblina de dolor, firmando lo que fuera que le pusieran delante. Me pregunté a qué más le habría hecho aceptar Esteban. Estaré allí el jueves, dije secamente, y colgué. Pasé los 3 días siguientes recopilando información meticulosamente. Durante las pausas para comer, visitaba la trastienda donde Gina, nuestra contable de 60 y tantos años que había estado con papá desde el principio, guardaba registros que ni siquiera Esteban conocía. Planea centralizar toda la contabilidad, me confió Gina, deslizándome una carpeta por debajo de su escritorio. Dice que mis métodos son anticuados, pero estos son los números reales en los que tu padre confiaba, no esos informes sofisticados que han preparado los consultores de tu hermano. Después del trabajo, conducía a nuestras tiendas más pequeñas, hablando con gerentes de toda la vida que compartían sus preocupaciones sobre los expertos en eficiencia de Esteban que habían estado evaluando sus operaciones. Me cronometraron el tiempo que tardo en ayudar a un cliente a encontrar la broca correcta, me contó Francisco en nuestra tienda de Alcobendas. Dijeron que pasaba demasiado tiempo explicando las diferencias. Demasiado tiempo. Tu padre se revolvería en su tumba. Para el jueves por la mañana, había recopilado suficientes pruebas para confirmar mis sospechas. Esteban no planeaba hacer crecer Herrera e Hijos, la estaba posicionando para la venta. Los consultores, la reestructuración, el nuevo enfoque en las ganancias a corto plazo, por encima de las relaciones con los clientes, maniobras clásicas previas a una venta, estaba vistiendo el legado de nuestra familia para hacerlo atractivo a algún comprador corporativo que lo desmantelaría. La reunión de la empresa se celebró en el almacén detrás de la tienda de Salamanca. Todos los empleados que pudieron ausentarse de sus puestos habían sido traídos. Yo me quedé al fondo, observando a Esteban moverse por la sala con su traje a medida. Incluso se había puesto uno de nuestros delantales rojos característicos sobre él, un intento transparente de parecer uno más del equipo. Podría haberme reído si no hubiera estado tan furioso. Herrera e Hijos está entrando en un nuevo y emocionante capítulo, anunció Esteban desde el pequeño podio. Mi padre construyó un negocio increíble, pero los mercados cambian, y debemos cambiar con ellos. Mientras describía su visión de optimizar las operaciones y maximizar la rentabilidad de las sucursales, observé los rostros de las personas que habían sido como una familia para mí. Los veteranos sabían lo que realmente significaban esas palabras de moda corporativas: despidos, reducción de beneficios, cuotas imposibles. Introduciremos un nuevo sistema de gestión de inventario el próximo mes, continuó Esteban. Y me complace anunciar nuestra asociación con suministros Balumart para todas las compras futuras. Un murmullo recorrió a la multitud. Herrera e Hijos siempre se había enorgullecido de tener herramientas de mayor calidad que las grandes superficies, procedentes de fabricantes con los que habíamos construido relaciones durante décadas. Balumart era conocida por productos baratos y producidos en masa que se rompían después de unos pocos usos. ¿Alguna pregunta?, preguntó Esteban con la confianza de alguien que no esperaba ninguna. Levanté la mano. La sonrisa de Esteban vaciló ligeramente antes de darme la palabra. ¿Qué pasa con nuestra política de garantía de por vida con estos nuevos proveedores?, pregunté inocentemente. Esteban se aclaró la garganta. Actualizaremos nuestras políticas de garantía para alinearlas con los estándares de la industria. Los detalles se comunicarán próximamente. ¿Así que abandonamos la garantía sobre la que papá construyó su reputación? La sala se tensó. La sonrisa de Esteban permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron.
Estamos evolucionando nuestra promesa al cliente para reflejar las realidades empresariales modernas, Javier. Estoy seguro de que el equipo entiende que nada permanece igual para siempre. Pero mirando a mi alrededor, pude ver que el equipo entendía algo completamente diferente, que todo lo que valoraban de trabajar en Herrera e Hijos estaba a punto de cambiar. Después de la reunión, me acerqué a un pequeño grupo de empleados veteranos reunidos cerca del muelle de carga. «Nos va a vender», dijo Miguel, que había dirigido nuestra sucursal de Tres Cantos durante 15 años. «Ya he visto esta película antes. No si puedo evitarlo», dije en voz baja. «Pero necesito vuestra ayuda. Durante las siguientes semanas, operé en las sombras de la gran reestructuración de mi hermano. Mientras Esteban mantenía reuniones con posibles inversores y se centraba en renovaciones cosméticas de las tiendas, yo construía mi red de resistencia. Cada sucursal tenía al menos un empleado leal a la visión de papá, alguien dispuesto a pasarme información sobre los planes de Esteban o a ayudarme a mantener discretamente nuestros estándares tradicionales a pesar de las nuevas directivas. Cuando Esteban ordenó que todas las tiendas eliminaran los mostradores de atención al cliente para mejorar el flujo, hice que nuestro equipo de mantenimiento construyera estaciones de ayuda móviles en su lugar, menos molestas, pero aún dedicadas al servicio personalizado. Cuando recortó el presupuesto de formación, organicé sesiones de conocimiento de producto fuera del horario laboral dirigidas por personal veterano, manteniendo intacta nuestra ventaja en experiencia. Cultivé las relaciones con nuestros proveedores de toda la vida, muchos de los cuales estaban igualmente alarmados por los cambios repentinos de Esteban en los patrones de pedido. Acordaron mantener canales de inventario más pequeños y no oficiales para nuestros clientes más leales, que exigían la calidad a la que estaban acostumbrados. Mi trabajo oficial como gerente regional se convirtió en mi tapadera para construir una operación en la sombra dentro de la empresa, preservando lo que hacía especial a Herrera e Hijos, mientras documentaba cada paso en falso en el liderazgo de Esteban. Sabía que estaba violando aspectos de la estructura empresarial de papá, que eran legalmente vinculantes, incluso bajo el Nuevo Testamento. Solo necesitaba suficientes pruebas para desafiarlo. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 3 meses después de tomar el control, Esteban convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes de tienda. Llegué temprano y lo encontré paseando por el antiguo despacho de papá, ahora despojado de personalidad y reequipado con muebles elegantes y modernos. «Tenemos un problema de liquidez», anunció una vez que todos se hubieron reunido. «Los gastos de modernización han superado temporalmente los ingresos, por lo que tendremos que apretarnos el cinturón el próximo trimestre». Traducción. Sus cambios agresivos no estaban dando los beneficios rápidos que había prometido a sus posibles compradores. «Se suspenderán todas las pagas extra de los empleados», continuó, «y tendremos que reducir las horas en todas las sucursales. Darlene, de nuestra tienda de Segovia, habló. Pero está empezando la temporada navideña. Ya estamos cortos de personal. Los datos muestran que podemos operar de manera más eficiente», insistió Esteban. «El nuevo software de programación optimizará la cobertura basándose en las tendencias de ventas por hora». No pude quedarme callado. «¿Quieres decir que estaremos sin personal suficiente durante nuestra temporada de mayor actividad, destruyendo nuestra reputación de servicio al cliente justo cuando obtenemos la mayor parte de nuestras ganancias anuales?» Esteban me fulminó con la mirada. «El antiguo modelo de negocio es insostenible, Javier. Estos cambios son necesarios». «¿Necesarios para qué? ¿Para vendernos al mejor postor?» La sala se quedó en silencio sepulcral. El rostro de Esteban se sonrojó. «Ya es suficiente», espetó. «Todos los demás pueden retirarse. Javier, quédate». Después de que los demás salieran, Esteban cerró la puerta. «Necesitas subirte al barco o quitarte de en medio». «¿Es verdad?», exigí. «Estás vendiendo Herrera e Hijos». Esteban se enderezó la corbata, un tic nervioso que tenía desde la infancia. «Estoy explorando alianzas estratégicas que podrían proporcionar el capital que necesitamos para expandirnos. No me insultes con jerga corporativa. Papá construyó esta empresa para que durara, no para venderla por un beneficio rápido». «Papá construyó esta empresa en otra era», replicó Esteban. «El modelo de ferretería independiente se está muriendo. Si no nos adaptamos, estaremos en bancarrota en 5 años. Eso no es verdad y lo sabes. Tuvimos beneficios todos los años,
incluso durante la crisis. Apenas rentables, dijo Esteban con desdén. Tengo inversores que ofrecen 3 veces lo que este negocio realmente vale. Todos ganan. La familia obtiene riqueza, no solo un negocio ilíquido, y tú puedes empezar algo nuevo sin el fantasma de papá sobre ti. Miré a mi hermano, finalmente comprendiendo. Esto nunca fue por el negocio para ti. Era por borrar a papá. La expresión de Esteban se endureció. Esta conversación ha terminado. Sigue las nuevas políticas o vacía tu despacho. Al salir de su oficina, supe que habíamos llegado a un punto de inflexión. La guerra silenciosa entre nosotros estaba a punto de estallar, y solo uno de los dos quedaría en pie cuando se disipara el polvo. La Nochebuena siempre había sido especial en Herrera e Hijos. Papá cerraba todas las tiendas temprano. Reunía al personal para una cena en el almacén donde cada uno traía algo, y entregaba personalmente las pagas extra con una sentida palabra de agradecimiento para cada empleado. Este año no habría cierre temprano, ni reunión, y ciertamente no habría pagas extra. Pasé el día en nuestra tienda de Ávila, ayudando al abrumado personal a manejar la avalancha de compras navideñas. La programación optimizada de Esteban nos había dejado con la mitad de la plantilla habitual en uno de nuestros días de mayor actividad. Los clientes hacían colas que serpenteaban por los pasillos, y su espíritu festivo se desvanecía con cada minuto que pasaba. «Esto es ridículo», murmuraba Carlos Hernández, un constructor que nos compraba material desde antes de que yo naciera. «He esperado 40 minutos para pagar. Nunca pasaba esto cuando tu padre llevaba el negocio». «Lo sé, Carlos. Hacemos lo que podemos. No es tu culpa, Javi», dijo, usando el apodo con el que papá siempre me había llamado. «He oído que tu hermano lo está cambiando todo. Una verdadera lástima». Al cerrar, el personal estaba agotado y desmoralizado. Compré pizzas para el equipo de cierre y les ayudé a ordenar las estanterías revueltas. «Gracias por estar aquí, señor Herrera», dijo Alicia, una estudiante universitaria que había trabajado con nosotros los veranos durante 3 años. La mayoría de los gerentes regionales no han visitado desde que su hermano se hizo cargo. «No soy como la mayoría de los gerentes regionales», dije con un guiño, entregándole un sobre. «¿Qué es esto?» «Solo un detallito por las fiestas, para todo el personal. Que quede entre nosotros, ¿vale?» Había usado mis propios ahorros para dar las pagas extra de Navidad que Esteban había cancelado. No era tanto como papá habría dado, pero la gratitud en sus ojos valió cada céntimo. Después de cerrar, me senté en mi coche y miré el móvil. 3 llamadas perdidas de mamá. Antes de poder devolver la llamada, llegó un mensaje. «Por favor, ven a casa. Emergencia con Esteban». El trayecto hasta Mirasierra se hizo eterno entre la ligera nevada y el tráfico navideño. Encontré a mamá en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Esteban?» «En el estudio de tu padre». Su voz era apenas audible. «Ha estado bebiendo desde que llegó esta tarde. Nunca lo había visto así, Javier». Encontré a mi hermano desplomado en el sillón de cuero de papá, con una botella de whisky vacía sobre el escritorio. Había papeles esparcidos por todas partes, y la preciada colección de herramientas de carpintería antiguas de papá yacía en desorden. «Vaya, si es San Javier», arrastró las palabras Esteban al verme. «¿Vienes a ver al fracasado de la familia?» «Mamá está preocupada por ti», dije, observando el caos. «¿Qué está pasando?» Esteban rió amargamente. «El trato se ha cancelado. Todo ese trabajo, todos esos cambios, y Ferreterías Consolidadas se echó atrás esta mañana. Debería haberme sentido triunfante, pero ver a mi hermano tan destrozado solo despertó una complicada lástima». «¿Qué pasó?» «Alguien les envió nuestros libros de cuentas reales, no las proyecciones que yo proporcioné, sino registros financieros detallados que mostraban exactamente cómo nuestros beneficios han estado disminuyendo desde que me hice cargo». Esteban me miró con los ojos inyectados en sangre. Me pregunto quién tendría acceso a ellos. No lo negué. «Esos números son la verdad, Esteban. Herrera e Hijos no está fracasando. Tu liderazgo sí». Esteban arrojó el pisapapeles de papá al otro lado de la habitación, donde rompió una foto enmarcada de la inauguración de la primera tienda. «Maldito santurrón, has estado socavándome desde el primer día. He estado preservando lo que papá construyó mientras tú intentas desmantelarlo».
Nunca entendiste lo que hace especial al negocio. ¿Especial? Esteban se tambaleó hasta ponerse de pie. El negocio especial de papá es una reliquia. ¿Tienes idea de lo que renuncié para salvar este barco que se hunde? Tenía ofertas de firmas de capital riesgo en Londres. Podría haber estado ganando millones, pero volví porque papá me hizo sentir culpable toda su vida. Nadie te obligó a tomar el control, repliqué. Manipulaste a un hombre moribundo para conseguir lo que querías. ¿Lo que yo quería? Su voz se quebró con una emoción que rara vez le había visto. Nunca quise nada de esto. Quería que papá estuviera orgulloso de mí por una vez en mi maldita vida. El dolor crudo en su voz me detuvo en seco. Por primera vez, vi más allá de mi ira al niño herido que había debajo, el hermano mayor que había crecido a la sombra de un legado que nunca pidió. Papá estaba orgulloso de ti, dije en voz baja. Simplemente no entendía por qué siempre estabas huyendo de nosotros. Estaba orgulloso de ti, corrigió Esteban, desplomándose de nuevo en la silla. El perfecto Javi, que amaba el negocio de la ferretería tanto como él, que nunca cuestionaba, nunca quería más. ¿Sabes lo que dijo cuando entré en el IE? Eso está muy bien, hijo, pero ¿cuándo vas a volver a casa a aprender el negocio familiar? Nunca había considerado lo diferente que había sido la relación de papá con Esteban de la mía. Donde yo había encontrado un mentor, ¿había encontrado Esteban solo expectativas y decepción? No lo sabía, admití. Claro que no. Estabas demasiado ocupado siendo el hijo que él siempre quiso. Esteban se frotó la cara. Y ahora he arruinado lo único que le importaba. El trato está muerto. Los proveedores están cancelando contratos y el banco llamó hoy por nuestra línea de crédito. Estamos a 3 meses de la bancarrota. Se me encogió el estómago. ¿Tan mal está? Peor, confesó Esteban. Lo apalanqué todo para la modernización. Solo el nuevo sistema de inventario costó $500,000 y ha sido un desastre. Estamos perdiendo clientes a espuertas y las cifras navideñas son abismales. Joder, Esteban. Adelante, dilo. Te lo dije. Papá me lo dijo. Todo el mundo me lo dijo. Debería haber estado furioso, pero de pie en el estudio de papá en Nochebuena, viendo a mi hermano desmoronarse, solo podía sentir una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido, y no solo desde que papá murió. Tenemos que decírselo a mamá, dije finalmente. Esteban levantó la vista, con el pánico reflejado en su rostro. No podemos. Esta casa, sus ahorros, todo está ligado al negocio. Si Herrera e Hijos se hunde, ella lo pierde todo. La gravedad de la situación me golpeó. Ya no se trataba solo de un negocio familiar. Se trataba de la seguridad de mamá, el sustento de los empleados y un siglo de confianza de la comunidad. Entonces lo arreglaremos, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la resolución en mi voz. Juntos. Esteban me miró parpadeando, confundido. ¿De qué estás hablando? Es demasiado tarde. Solo es demasiado tarde si nos rendimos. Crucé la habitación y recogí el marco de la foto destrozada, sacando con cuidado la foto de nuestro abuelo cortando la cinta en esa primera tienda. Herrera e Hijos ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, la Gran Depresión y la competencia de las grandes superficies. No vamos a caer sin luchar. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice?, preguntó Esteban, con un genuino desconcierto en su voz. No te estoy ayudando a ti, dije sin rodeos. Estoy salvando el legado de papá, para los dos. Esa noche, nos quedamos despiertos hasta el amanecer en el estudio de papá, revisando informes financieros, contratos de proveedores y registros de empleados. Mientras la nieve caía afuera y el resto del mundo celebraba la Navidad, creamos un plan de rescate nacido de la desesperación y quizás de un frágil nuevo entendimiento. Por la mañana teníamos una estrategia, dolorosa pero necesaria. Cerraríamos 5 sucursales de bajo rendimiento, renegociaríamos con nuestros proveedores principales y volveríamos al enfoque centrado en el servicio que había sido nuestro sello distintivo. Yo me encargaría de las operaciones y las relaciones con los clientes. Esteban gestionaría las finanzas y negociaría con los acreedores. Jugaríamos con nuestras fortalezas en lugar de luchar por el mismo territorio. Cuando mamá nos encontró dormidos entre los papeles la mañana de Navidad, nos miró con la primera sonrisa genuina que le había visto desde que papá murió. «Parecéis los mismos de cuando erais niños», dijo en voz baja.
siempre agotándoos compitiendo hasta que finalmente descubríais cómo trabajar juntos. Más tarde ese día, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor con los restos de la cena de Navidad, Esteban levantó su copa. «Por papá», dijo simplemente. «Por papá», repetí, encontrando la mirada de mi hermano. No estábamos arreglados, ni el negocio, ni nuestra relación, ni el dolor que todavía flotaba en los rincones de la casa. Pero por primera vez desde ese día lluvioso en el hospital, sentí algo parecido a la esperanza. Herrera e hijos podría sobrevivir después de todo, aunque nunca volvería a ser lo que fue. Nosotros tampoco. Y tal vez ese era el punto. Papá había construido algo que podía evolucionar y perdurar, incluso más allá de su visión. La verdadera herencia no era el negocio en sí, sino la oportunidad de hacerlo nuestro, juntos. Enero en Castilla es implacable. La caída de ventas post-navideña golpeó duramente a nuestras 22 tiendas restantes, mientras los clientes hibernaban y los proyectos de construcción se detenían. Esteban y yo trabajábamos 14 horas al día, operando desde el antiguo despacho de papá que habíamos restaurado a su estado original. Los muebles modernos habían desaparecido, reemplazados por las gastadas sillas de cuero y el escritorio de roble que habían sido testigos de 3 generaciones de decisiones comerciales de los Herrera. La primera prueba real de nuestra frágil alianza llegó cuando reunimos al personal de las 5 sucursales que habíamos decidido cerrar. Celebramos la reunión en el almacén de Salamanca, donde Esteban había anunciado su gran visión apenas unos meses antes. Esta vez, estábamos uno al lado del otro. Sabemos que esto no es lo que ninguno de vosotros quiere oír. Comencé, frente a los rostros ansiosos de personas que habían confiado en nuestra familia para su sustento. Pero cerrar estas sucursales es necesario para salvar el resto. Esteban dio un paso adelante. La responsabilidad de esta situación es mía. Mis cambios fueron demasiado agresivos y mal implementados. Lo siento. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Esteban Herrera, MBA del IE y niño prodigio corporativo, admitía su fracaso ante una sala llena de trabajadores. Vi a varios empleados intercambiar miradas de incredulidad. Pero, continuó Esteban, ofrecemos a todos los de las sucursales que cierran puestos en las tiendas restantes si están dispuestos a trasladarse. Y aquellos que no puedan, recibirán paquetes de indemnización más generosos que el estándar de la industria. Más tarde, mientras ayudábamos al equipo de la tienda de Getafe a empaquetar el inventario para su redistribución, Tomás Kennedy, un jefe de sección canoso que había empezado como mozo de almacén con nuestro abuelo, me llevó aparte. «Tu hermano se ha ensuciado las manos hoy», dijo, señalando con la cabeza a Esteban, que intentaba torpemente envolver un palé con film retráctil. «Nunca pensé que vería este día». «Lo está intentando», dije, sorprendido por mi propia actitud defensiva. «Tu padre estaría contento de veros trabajar juntos», dijo Tomás. «Incluso si ha hecho falta casi perderlo todo para que suceda». Esas palabras se quedaron conmigo mientras implementábamos nuestro plan de recuperación. Cada semana traía nuevos desafíos. Renegociar con proveedores que se habían visto perjudicados por los retrasos en los pagos de Esteban. Reconstruir la buena voluntad de los clientes después de meses de un servicio en declive. Y formar al personal en un sistema de inventario híbrido que combinaba lo mejor de los métodos tradicionales de papá con las ventajas tecnológicas de la fallida modernización de Esteban. Febrero trajo una tormenta de invierno particularmente desagradable que dejó sin electricidad a gran parte de la Sierra Norte. Nuestra tienda de Colmenar Viejo se convirtió en un centro de emergencia no oficial, distribuyendo generadores, baterías y estufas a los vecinos. Había pasado la noche allí, ayudando a clientes mayores a encontrar los suministros que necesitaban, cuando Esteban llegó al amanecer con café y churros para el personal. «Tienes una pinta terrible», dijo, dándome una taza. «¿Cuándo dormiste por última vez?» «Eché una siesta en el sofá de la sala de descanso sobre la medianoche», admití. «Pero hemos estado a tope desde las 5 de la mañana. La gente necesita calefacción». Esteban asintió, observando la ajetreada tienda. Papá habría hecho lo mismo. De hecho, lo hizo. La nevada del 98. Se quedó abierto 3 días seguidos. Durmió debajo del mostrador de la caja. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Esteban. «Lo recuerdo.
Mamá estaba furiosa, hasta que volvió a casa con todas esas tarjetas de agradecimiento de los clientes. Compartimos un momento de recuerdo en silencio antes de que Esteban se arremangara. Enséñame dónde puedo ayudar. Para marzo, habíamos contenido la hemorragia inmediata. Nuestras sucursales restantes funcionaban de manera más eficiente y habíamos logrado retener a la mayor parte de nuestra base de clientes leales. El banco había aceptado reestructurar nuestra deuda, basándose en nuestro plan de negocio revisado, dándonos un respiro para reconstruir. Mamá también se había involucrado más, viniendo a la oficina unos días a la semana para gestionar los programas de alcance comunitario que papá siempre había defendido. Verla recuperar su propósito, ver cómo le volvía el color a la cara mientras organizaba recogidas de herramientas para colegios locales y talleres de reparación del hogar para nuevos propietarios, fue quizás la parte más gratificante de nuestros esfuerzos de recuperación. Una tarde, mientras cerrábamos la tienda de Salamanca, Esteban me entregó un sobre manila grueso. ¿Qué es esto?, pregunté. Documentos legales. Estoy reestructurando la propiedad de Herrera e Hijos. Sociedad al 50% entre nosotros, con mamá reteniendo un 10% de interés para asegurar sus ingresos. Lo miré incrédulo. ¿Estás renunciando al control mayoritario? ¿Después de todo lo que hiciste para conseguirlo? Esteban se apoyó en el mostrador, pareciendo de repente muy cansado. He estado pensando mucho en por qué quería el control en primer lugar. No era solo para demostrarle algo a papá. Era para tener el poder de irme en mis propios términos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no quiero irme. Solo quiero hacer esto bien. Me miró directamente a los ojos. Nos equilibramos, Javier. Tu conexión con los clientes y los empleados, mi experiencia financiera. Papá debería haberlo visto. Pensé en todas las noches que había pasado despierto, hirviendo de rabia contra mi hermano, tramando formas de recuperar lo que sentía que era mío por derecho. La ironía no se me escapó. Justo cuando había hecho las paces con nunca tener una participación igualitaria en el negocio familiar, Esteban me la ofrecía libremente. ¿Por qué ahora?, pregunté, todavía desconfiado. Porque finalmente entiendo lo que papá estaba tratando de construir, dijo Esteban simplemente. No solo un negocio rentable, sino un legado. Algo más grande que él mismo, o que cualquiera de nosotros. La primavera llegó antes de lo habitual ese año. A medida que la nieve se derretía y los clientes salían para la temporada de reformas del hogar, Herrera e Hijos encontró de nuevo su ritmo. No estábamos fuera de peligro financieramente. La recuperación llevaría años, no meses, pero por primera vez desde el diagnóstico de papá, sentí que estábamos avanzando en lugar de simplemente mantenernos a flote. El verdadero punto de inflexión llegó en abril, cuando reabrimos la sucursal de Guadalajara, la más afectada por los recortes de Esteban. Habíamos rediseñado el espacio para servir mejor a la comunidad agrícola local, con una sección ampliada de suministros agrícolas y servicios de reparación de maquinaria. La gran reapertura atrajo a una multitud que daba la vuelta a la manzana. ¿Harías los honores?, le pregunté a Esteban, ofreciéndole las tijeras ceremoniales. Negó con la cabeza. Esta es tuya. La reactivación de Guadalajara fue tu proyecto de principio a fin. Mientras cortaba la cinta, vi a Carlos Hernández entre la multitud, el viejo constructor cascarrabias que se me había quejado en Nochebuena. Me levantó el pulgar y articuló: «Tu padre estaría orgulloso». Más tarde esa noche, mientras Esteban y yo compartíamos una cerveza de celebración en el muelle de carga, viendo la puesta de sol sobre el campo, hizo la pregunta que había estado flotando entre nosotros durante meses. ¿Crees que alguna vez me perdonarás de verdad por lo que hice con el testamento? Tomé un largo trago de mi botella, considerándolo. No estoy seguro de que perdonar sea la palabra correcta. Comprender, tal vez. Ambos hemos cometido errores. Los míos fueron más grandes. Sí, lo fueron. Estuve de acuerdo, lo que le hizo reír. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste, y por qué papá pudo haber estado de acuerdo, incluso en su estado. ¿Por qué? Porque sabía que al final te darías cuenta de que no podías hacerlo solo, y que yo tampoco podía. Señalé la ajetreada tienda detrás de nosotros. Quizás este fue su plan todo el tiempo, forzarnos a tocar fondo para que finalmente aprendiéramos a trabajar juntos. Esteban lo consideró, luego levantó su botella.
Por la última lección de papá, entonces. La más difícil, asentí, chocando mi botella contra la suya. Mientras el crepúsculo se profundizaba, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. No solo una asociación comercial nacida de la necesidad, sino los primeros brotes frágiles de algo que se sentía como hermandad. Teníamos un largo camino por recorrer, tanto en la reconstrucción del negocio como de nuestra relación, pero por primera vez creí que realmente podríamos lograrlo. El verano trajo un bienvenido aumento en el negocio a medida que la temporada de reformas del hogar se ponía en marcha. Herrera e Hijos estaba recuperando gradualmente su equilibrio, aunque todavía teníamos que vigilar cada céntimo. Me había mudado de nuevo a mi antiguo apartamento para ahorrar dinero, mientras que Esteban había cambiado su lujoso ático en el centro por un modesto piso en Chamberí. Mamá parecía más feliz de lo que había estado desde que papá murió. Su energía regresaba mientras dividía su tiempo entre el negocio y el huerto urbano que había iniciado en memoria de papá. El Día del Padre nos invitó a ambos a cenar, sirviendo el asado favorito de papá con todas sus guarniciones. «Tengo algo para vosotros, chicos», dijo después del postre, desapareciendo en el estudio de papá. Regresó con un diario de cuero desgastado que nunca había visto antes. «Vuestro padre quería que tuvierais esto cuando fuera el momento adecuado. Creo que ahora es ese momento». Esteban y yo intercambiamos miradas perplejas mientras ella lo colocaba sobre la mesa entre nosotros. Haroldo Herrera no era un hombre que hablara fácilmente de sus sentimientos, dijo mamá, su voz suave por el recuerdo. Pero los escribía, cada momento importante, cada preocupación, cada esperanza, especialmente sobre vosotros dos. Empezó esto cuando nació Esteban, y lo continuó hasta... Su voz vaciló. Abrí el diario con manos temblorosas. La caligrafía distintiva de papá llenaba las páginas, limpia y precisa como las medidas que tomaba en una obra. Hojeando, vi fechas que abarcaban más de 3 décadas. «Os dejaré solos», dijo mamá, apretando el hombro de cada uno antes de salir de la habitación. Nos sentamos en silencio por un largo momento, ambos reacios a violar este último espacio privado de nuestro padre. «Léelo tú primero», dijo Esteban finalmente. «Tú estabas más unido a él». Negué con la cabeza. «Lo leeremos juntos». Nos mudamos al balancín de la terraza donde papá solía sentarse en las tardes de verano, el mismo lugar donde nos había enseñado a ambos a tallar madera y contaba historias de las aventuras de su propio padre durante la Guerra Civil. Turnándonos para leer las entradas en voz alta, descubrimos un lado de nuestro padre que ninguno de los dos conocía del todo. 3 de octubre de 1982. Esteban ha dado hoy sus primeros pasos, directamente a través de la cocina hacia el martillo de juguete que yo sostenía. Margarita dice que es una señal de que seguirá mis pasos, pero veo en él una determinación que me recuerda más a mi hermano David. Hay una inquietud en él, un hambre de algo más allá de estas paredes. A veces me preocupa lo que eso significará para su futuro con Herrera e Hijos, pero hoy simplemente estoy orgulloso. 17 de agosto de 1985. Javier ha llegado esta mañana, 2 semanas antes y con una prisa terrible. Ya tan diferente a su hermano. Donde Esteban es todo tormenta y relámpagos, Javier parece observar todo con una intensidad tranquila. Me agarró el dedo tan fuerte que la enfermera lo comentó. «Ese no lo va a soltar», dijo. Espero que tenga razón. Entrada tras entrada, revelaba los pensamientos internos de papá. Su orgullo por los logros académicos de Esteban, junto con la preocupación por su creciente distancia del negocio familiar. Su satisfacción al verme aprender el oficio atenuada por la inquietud de que nunca desarrollaría la innovación necesaria para mantener la empresa relevante en tiempos cambiantes. 12 de diciembre de 2002. Esteban ha llamado hoy desde Londres. Le han ofrecido un puesto en Goldstein Partners. He intentado sonar comprensivo, pero sé que se notó mi decepción. Margarita dice que lo estoy alejando por aferrarme demasiado. Quizás tenga razón. El negocio de la ferretería corre por mis venas, pero quizás no por las suyas. Javier es un natural con los clientes y las operaciones, pero le falta la visión de crecimiento de Esteban. Siempre he soñado con que ellos llevaran Herrera e Hijos juntos algún día, equilibrando las fortalezas y debilidades del otro. Pero no puedo forzar lo que no está ahí. Él lo sabía, dijo Esteban en voz baja. Sabía que nos necesitábamos el uno al otro para que esto funcionara. 8 de junio de 2023.
Hoy llegó el diagnóstico de cáncer, estadio 4. Margarita aún no lo sabe. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo a los chicos? Los médicos me dan 6 meses en el mejor de los casos. No hay tiempo suficiente para arreglar lo que está roto entre Esteban y Javier. No hay tiempo suficiente para hacerles ver que son más fuertes juntos que separados. He construido este negocio para ellos, pero temo que lo destrocen peleando por los pedazos. Sentí un nudo en la garganta al llegar a las últimas entradas, escritas con una mano más temblorosa, a medida que la enfermedad de papá avanzaba. 30 de septiembre de 2023. Esteban ha venido hoy con una propuesta. Quiere el control total del negocio. Dice que Javier es demasiado tradicional, demasiado anclado en el pasado. Tiene grandes planes de expansión, de modernización. No estoy seguro. Javier ha estado aquí todos los días, aprendiendo cada aspecto del negocio, mientras que Esteban ha estado fuera durante años. Pero la morfina hace que sea difícil pensar con claridad. Quizás Esteban tenga razón. Quizás una ruptura total es lo que necesitan. Una jerarquía clara en lugar de esta competencia interminable. Si se lo dejo a los dos, lucharán hasta que no quede nada. Al menos de esta manera, Herrera e Hijos sobrevive, aunque no sea como yo lo imaginaba. Esteban cerró los ojos, su rostro contraído por la culpa. Me aproveché de él cuando era vulnerable. Quería estar de acuerdo, alimentar la ira que me había sostenido durante meses después de la muerte de papá. Pero el diario pintaba un cuadro más complejo que la simple traición que había imaginado. 15 de octubre de 2023. He cambiado el testamento hoy. La decisión más difícil que he tomado nunca. Darle el control a Esteban, con disposiciones para que Javier siga involucrado. No es lo que quiero, pero quizás es lo que necesitan. A veces un padre tiene que tomar la decisión difícil por sus hijos, incluso cuando son hombres adultos. Solo rezo para que de alguna manera encuentren el camino de vuelta el uno al otro. El negocio nunca tuvo la intención de dividirlos. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de que papá muriera. 4 de noviembre de 2023. No tengo muchas fuerzas para escribir. Margarita me lee ahora, pero quería dejar por escrito estos últimos pensamientos. Cometí tantos errores al criar a mis hijos. Presioné demasiado a Esteban para que fuera como yo. Nunca presioné lo suficiente a Javier para que fuera él mismo. Los quiero a ambos con tanta fuerza que duele. Espero que algún día entiendan que todo lo que hice, incluso los errores, fue por amor. Herrera e Hijos no va de ferretería, va de familia. Siempre ha sido así. Nos sentamos en silencio mientras caía la noche, el peso de las palabras de papá asentándose entre nosotros. Pensó que estaba protegiendo el negocio, dije finalmente, tomando una decisión clara. Se equivocó, replicó Esteban, con la voz ronca por la emoción. Casi lo destruimos todo por eso, pero no lo hicimos. Cerré el diario suavemente. Quizás estaba jugando a largo plazo. Sabía que tocaríamos fondo y tendríamos que solucionarlo juntos. Esteban soltó una risa amarga. Eso es darle mucho crédito por un plan que casi lleva a la bancarrota al negocio familiar. Suena exactamente a algo que haría papá, repliqué. ¿Recuerdas cuando dejó que estrellaras su Seat 600 restaurado porque no le hiciste caso sobre el líquido de frenos? Dios, era un adolescente tan sabelotodo. Esteban sonrió al recordarlo. Podría haberme detenido, pero me dejó aprender por las malas. Le costó una fortuna arreglar ese coche. Valió cada peseta, dijo. Nunca volví a cometer ese error. Nos quedamos en silencio de nuevo, observando cómo empezaban a aparecer las luciérnagas en el jardín de mamá. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. ¿Qué habría pasado?, pregunté de repente. ¿Si tu plan hubiera funcionado? ¿Si hubieras vendido Herrera e Hijos? Esteban lo consideró, su rostro iluminado por la luz de la terraza. Habría sido rico. Tú me habrías odiado para siempre. Mamá habría estado desconsolada pero financieramente segura. Se encogió de hombros. Me habría dicho a mí mismo que fue la decisión empresarial inteligente, pero habría sabido la verdad. ¿Qué es? Que destruí algo irreemplazable porque era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda. Esteban se volvió para mirarme directamente. Lo siento, Javier. No solo por manipular a papá, sino por todo. Por huir del negocio familiar en lugar de encontrar mi lugar en él. Por volver solo para destrozarlo. Fue la disculpa más genuina que jamás había escuchado de mi hermano.
Lo último de mi resentimiento comenzó a disolverse, reemplazado por algo inesperado, la esperanza de un futuro que ninguno de los dos había imaginado 6 meses atrás. Deberíamos escanear estas páginas, dije, tocando el diario. Poner algo de la sabiduría de papá en las tiendas, recordarnos a nosotros mismos lo que realmente estamos construyendo, y tal vez escribir nuestros propios capítulos, añadió Esteban, para quien venga después. Como si fuera una señal, mamá abrió la puerta de la terraza y se unió a nosotros. Tengo una cosa más que vuestro padre dejó, dijo, entregándole a Esteban un plano descolorido. Los planos originales de la primera tienda de Herrera e Hijos. Siempre hablaba de abrir una tienda insignia en el centro de Madrid, pero nunca encontró la oportunidad adecuada. Esteban desdobló el papel amarillento con cuidado, revelando los meticulosos dibujos de nuestro abuelo. No es el momento adecuado, dijo, práctico como siempre. Todavía nos estamos estabilizando. Es un sueño bonito, sin embargo, añadí, para el futuro. Mamá sonrió, con una mirada de complicidad en sus ojos. Vuestro padre siempre decía que las mejores decisiones de negocio empiezan como sueños. Los números vienen después. Esteban y yo nos miramos. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Aún no estábamos listos, pero algún día, cuando Herrera e Hijos volviera a ser fuerte, construiríamos algo nuevo juntos, honrando el pasado mientras creábamos nuestro propio legado. Esa noche, conduciendo de vuelta a mi apartamento, tomé la ruta larga pasando por la tienda original de Salamanca. Las ventanas brillaban cálidamente en la oscuridad del verano. El viejo letrero crujía suavemente con la brisa. Dentro, sabía que cada clavo, cada estante, cada tabla del suelo había sido tocada por 3 generaciones de hombres Herrera. Y ahora, contra todo pronóstico, la 4ª generación había encontrado su lugar, no como competidores, sino como socios en algo más grande que ellos mismos. Pasaron 2 años más rápido de lo que podría haber imaginado. Herrera e Hijos no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar de nuevo bajo nuestro liderazgo conjunto. La perspicacia financiera de Esteban, combinada con mi experiencia operativa, creó un equilibrio que papá de alguna manera había previsto incluso cuando nosotros no podíamos verlo. En el aniversario de la muerte de papá, reunimos a todo el personal de las 18 tiendas restantes. Nos habíamos consolidado aún más, pero fortalecimos cada tienda en el proceso. El almacén de Salamanca había sido transformado para la ocasión, con fotos que relataban los 75 años de historia de la empresa colgando de las vigas. Queríamos agradecer a todos por seguir con nosotros durante el periodo más difícil en la historia de Herrera e Hijos. Comencé, dirigiéndome a la multitud desde un pequeño podio que habíamos instalado cerca del banco de trabajo original de papá, preservado ahora como una especie de monumento. Hace 2 años, estábamos al borde del colapso, continuó Esteban. Hoy, anunciamos nuestra primera expansión en 3 años. Un murmullo de emoción recorrió la reunión. Habíamos mantenido los planes en secreto, con solo nuestros gerentes de mayor confianza, al tanto de lo que se avecinaba. Vamos a abrir una nueva tienda insignia, anuncié. No cualquier tienda, sino la que nuestro abuelo diseñó y nuestro padre soñó durante décadas. Esteban desveló las representaciones arquitectónicas, una interpretación moderna del plano original de Herrera e Hijos, actualizada para el siglo XXI pero honrando nuestras raíces. La nueva ubicación en Madrid no solo exhibiría ferretería, sino la artesanía y la comunidad que siempre habían sido nuestro verdadero producto. Y estamos haciendo algo más, añadió Esteban, algo que nuestro padre habría querido. Anunciamos la Fundación de Artesanía Herrera e Hijos, financiada con el 10% de todos los beneficios futuros. La fundación proporcionaría programas de aprendizaje, subvenciones de herramientas para escuelas y apoyo a los artesanos que iniciaran sus propios negocios. Era nuestra forma de asegurar que los valores que papá nos había inculcado continuarían más allá de las tiendas físicas. Después de que la celebración terminara, mamá nos llevó a ambos a la pequeña oficina en la parte trasera del almacén. «Tengo noticias», dijo, con los ojos brillantes de una emoción que no le había visto en años. «He decidido vender la casa de Mirasierra». Esteban y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Esa casa había estado en la familia durante 40 años. «¿Estás segura, mamá?», pregunté. «¿A dónde irás?». Ella sonrió misteriosamente.
Ya he encontrado un lugar. Una casita en la costa, cerca de la playa. Es hora de que empiece mi próximo capítulo. La comprensión de lo que esto significaba, que mamá finalmente estaba avanzando con su vida después de papá, nos golpeó a ambos con fuerza. Era la confirmación final de que todos habíamos sobrevivido a lo peor y habíamos encontrado nuestro lugar en esta nueva realidad. Más tarde esa noche, mientras los contratistas medían el almacén para la próxima renovación, Esteban y yo subimos al tejado con un par de cervezas, tal como solíamos hacer de adolescentes cuando papá no miraba. ¿Recuerdas cuando me empujaste desde aquí y me rompí el brazo?, preguntó Esteban, contemplando el horizonte de Madrid. Te caíste, corregí con una sonrisa. Y te lo merecías por esconder mis cromos de fútbol. Nos reímos. El recuerdo de la infancia ya no tenía el escozor de antes. Recibí una llamada de Ferreterías Consolidadas la semana pasada, dijo Esteban después de un silencio cómodo. Quieren volver a hablar de adquisición. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y? Les dije que Herrera e Hijos no está en venta. Tomó un sorbo de su cerveza. Ni ahora, ni nunca. El alivio me invadió. ¿Ni siquiera me lo consultaste? No fue necesario. Algunas decisiones no requieren una reunión de comité. Esteban sonrió. Además, sabía lo que dirías. Y tendrías razón. 6 meses después, estaba con Esteban en la Gran Vía, viendo cómo se daban los últimos toques a la nueva tienda insignia de Herrera e Hijos. La fachada combinaba elementos de nuestra tienda original de 1947 con materiales contemporáneos, artesanía tradicional encontrándose con un diseño moderno, al igual que nuestro modelo de negocio. A papá le habría encantado esto, dije, contemplando el enorme escaparate que exhibía una cuidada colección de herramientas antiguas y modernas, dispuestas para contar la historia de cómo la artesanía había evolucionado sin dejar de ser fundamentalmente la misma. Habría tenido opiniones sobre la distribución, replicó Esteban con una sonrisa. Sobre todo, estuve de acuerdo. ¿Recuerdas cómo reorganizó la tienda de Pozuelo 3 veces en una semana porque el flujo estaba todo mal? Y tenía razón cada vez, reconoció Esteban. La gran inauguración estaba programada para la semana siguiente, pero esta noche era solo para la familia y nuestros empleados más antiguos. Mamá había venido de la costa, trayendo a su nuevo amigo Ricardo, un carpintero jubilado con ojos amables que claramente la adoraba. Varios primos de papá habían volado desde Asturias. Incluso nuestro cascarrabias, tío Pedro, que se había peleado con papá años atrás por algún agravio olvidado, había aparecido para ver lo que la siguiente generación había construido. Mientras nos reuníamos para el corte de cinta privado, Esteban me sorprendió al dar un paso atrás. «Esta es para los dos», dijo sosteniendo un asa de las tijeras de gran tamaño mientras me ofrecía la otra. Juntos, cortamos la cinta no solo de una nueva tienda, sino de una nueva era para Herrera e Hijos. La tienda era todo lo que habíamos esperado. La planta principal presentaba los departamentos de ferretería tradicionales, atendidos por empleados expertos que podían explicar la diferencia entre una docena de tipos de tornillos sin consultar un ordenador. El entresuelo exhibía herramientas de artesanos y artesanía local, conectando a los clientes con los creadores de su comunidad. Y el sótano se había transformado en un espacio de taller donde ofreceríamos clases sobre todo, desde reparaciones básicas del hogar hasta carpintería fina. «Este lugar es algo especial», dijo Tomás Kennedy, ahora nuestro gerente de operaciones, mientras deambulaba por el espacio terminado. «Combina lo mejor de vuestros dos estilos». Mamá me encontró cuando la velada terminaba, de pie en el taller donde habíamos recreado el banco de trabajo de papá, completo con sus herramientas manuales favoritas montadas en la pared sobre él. «Él está aquí, ¿sabes?», dijo en voz baja, «en cada rincón de este lugar». «Eso espero», repliqué, pasando la mano por la madera gastada del banco. «Intentamos construir algo de lo que estaría orgulloso. No es solo del edificio de lo que estaría orgulloso, Javier». Me apretó el brazo. «Es de ti y de Esteban, de lo que os habéis convertido juntos». Cuando los invitados comenzaron a irse, Esteban se unió a nosotros en el banco de trabajo, trayendo 3 vasos y una botella del whisky favorito de papá que había estado guardando para una ocasión especial. «Por Haroldo Herrera», dijo, sirviendo 3 dedos en cada vaso, que de alguna manera sabía lo que necesitábamos mejor que nosotros mismos. «Por papá»,
repetí, levantando mi vaso. Mamá levantó el suyo también. Por la familia, pasada, presente y futura. Bebimos en un silencio cómodo, rodeados por el legado de 3 generaciones y la promesa de las venideras. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y estuviéramos cerrando por la noche, encontré un pequeño paquete en el banco de trabajo de papá con mi nombre. Dentro había una cinta métrica de latón antigua que había pertenecido a nuestro abuelo, junto con una nota con la letra de mamá. Tu padre quería que tuvieras esto cuando estuvieras listo. Dijo que sabrías cuándo llegaría ese momento. Pasé el pulgar por la gastada caja de latón, imaginando a papá usándola décadas atrás, aprendiendo el oficio familiar al lado de su propio padre. Cuando saqué la cinta, noté algo grabado en la parte posterior de la caja que nunca había visto antes. Mide 2 veces, corta una. Confía en tu hermano. Se me hizo un nudo en la garganta. Se lo mostré a Esteban, que había estado ordenando cerca. La miró fijamente por un largo momento, antes de sacar algo de su bolsillo. Una vieja regla plegable con un grabado similar. Corta con cuidado, mide con honestidad. Confía en tu hermano. Mamá me la dio las navidades pasadas, explicó. Dijo que papá la había guardado hacía años. Nos miramos incrédulos, y luego estallamos en carcajadas. Lo planeó todo desde el principio, dije, negando con la cabeza. El viejo jugaba al ajedrez mientras nosotros jugábamos a las damas. Y caímos por completo, añadió Esteban, cerrando la regla con un chasquido. Aunque podría haber prescindido de la parte de la casi bancarrota de su plan maestro. Terminamos de cerrar la tienda y salimos a la fresca noche madrileña. El letrero iluminado de Herrera e Hijos proyectaba un cálido resplandor en la acera, el mismo logotipo que nuestro abuelo había diseñado, ahora brillando sobre la visión de una nueva generación. ¿Quieres que cenemos algo tarde?, preguntó Esteban mientras caminábamos hacia el aparcamiento. Claro, respondí. Casamingo sigue abierta. Tienen ese bocadillo de lomo que a papá le encantaba. Mientras caminábamos uno al lado del otro por la Gran Vía, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí, el dolor, la traición, las luchas y finalmente la comprensión. No éramos las mismas personas que habíamos estado en el despacho de ese abogado hacía 3 años. Éramos versiones mejores de nosotros mismos, templados por la pérdida y fortalecidos por la reconciliación. Herrera e Hijos nunca había sido solo sobre ferretería. Se trataba de los valores integrados en cada interacción, cada decisión, cada clavo, tabla y herramienta. Se trataba de hacer las cosas bien, incluso cuando hacerlas bien era difícil. Se trataba de la familia, aquella en la que nacimos y la que creamos a través de años de servicio a nuestra comunidad. Papá lo había sabido todo el tiempo. Y ahora, finalmente, nosotros también.